Efesios capítulo 3. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. El tema de esta tarde es el lugar del hombre en el ministerio de Dios. El lugar del hombre en el ministerio de Dios. Vamos a leer los primeros 5 versos, del 1 al 5. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea un rema en cada vida, en cada corazón, que podamos comprenderla, Señor, que podamos aplicarla, Padre, que sea útil para nosotros, Señor, en nuestro diario vivir, que como jóvenes, que como niños, como adultos, como ancianos, Señor, podamos llevar a la práctica esa palabra, Señor, la cual es sencilla pero poderosa, Señor. Te damos la gracia desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Y como ya podemos leer, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Pablo. Y no me voy a enfocar tanto en su vida o en su historia, sino en su ministerio o el deber o lo que Pablo tenía que hacer en el ministerio de Dios. Entonces el tema de esta tarde es el deber del hombre, ¿verdad? En el ministerio de Dios, porque el ministerio es de Dios. Amén. Entonces, como jóvenes o como niños o como adultos, siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué revelación el Señor nos ha dado para nosotros poder desempeñar el trabajo del Señor? Y dice aquí, por esta causa yo, Pablo. Me gusta, no sé a usted, ¿verdad? Si es de la vieja escuela como yo, cuando todavía se hacían cartas, ¿verdad? A mano. Cuando uno escribía, ¿verdad? Las de puño y letra a alguien. Y yo creo que es importante siempre, no solo hacerlo como antes, pero es importante hacerle ver a las personas que nuestro sentir y nuestro amor hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Es algo propio, es algo revelado por Dios hacia nosotros. Y como jóvenes, en esta tarde quería hablarles sobre eso, la revelación de Dios a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se les ha revelado Dios a ustedes? Cuando ustedes hablan con otros acerca de Dios, no podemos decir, mi mamá dice que Dios es bueno. Yo tengo que decir, yo sé que mi Dios es bueno, porque ha habido una revelación de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Entonces aquí dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y ahí voy a parar un poquito porque si estudiamos la historia o el trasfondo del por qué Pablo estaba prisionero, no es que Pablo le esté echando la culpa a todos los gentiles, ¿verdad? Como hay veces nosotros encaramos a las personas, ¿verdad? Por tu culpa, mira lo que me pasa. No, él está diciendo, yo estoy prisionero por causa de Cristo y por amor a ustedes, ¿verdad? Es muy diferente decirlo, yo voy a trabajar, como un padre le dice al hijo, ¿verdad? Yo voy a trabajar porque los amo y quiero que el pan esté en la mesa. Así Pablo le dice, ¿verdad? A los gentiles cuando escribe esa carta, yo soy prisionero de Cristo. Y me da risa porque un tío de nosotros, a mi hermana bromea mucho de nosotros, ¿verdad? Y le dice a uno de mis tíos, usted está preso en el Señor. No va a salir ahora, no tiene día libre. Y él dice, sí, estoy preso en Cristo. O cuando alguien quiere andar de novio, ¿verdad? No, tú estás preso en el Señor. Y Pablo voluntariamente dice que él es prisionero de Cristo, por causa de Cristo, por causa de los gentiles. Y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por y para con vosotros. Y algo que ustedes deben saber, que todos ustedes tienen un talento, ¿verdad? Todos tenemos un don, todos tenemos algo que administrar. Los talentos no son para ocultarlo, ¿verdad? Y meterlo debajo, sino que dice que es para la administración. Tú eres un mayordomo de ese talento, ¿verdad? Cuando alguien te da algo a cuidar, tú eres mayordomo de lo que se te dio. Los padres de los hijos, dice que
El Señor nos los ha dado, ¿verdad? Prestados. Nosotros cuidamos de la herencia de Dios. Ya los hijos, dice, son herencia de Jehová. El de quien significa pertenencia. Le pertenecen los niños a Dios. ¿Qué hacen los padres? Administrar el tiempo, la hora de irlos mandar a dormir, de enseñarles la palabra. ¿Por qué? Porque somos administradores. Entonces también los jóvenes, si tú tienes el talento de cantar, administra bien el tiempo para vocalizar o para aprender nuevos cánticos, ¿verdad? Si tú tienes el talento de administrar el dinero en cuanto a las finanzas, también necesitas hacerlo bien. Y todo lo que hacemos, dice, tenemos que hacerlo para el Señor. Y como jóvenes o como niños pueden decir como Jeremías, otro día vamos a hablar de Jeremías, pero si soy niño, ¿qué puedo hacer para el Señor? Muchas cosas podemos hacer para el Señor. Y así de chiquitos, hay tantos dones, tantos talentos. Yo conocí una iglesia donde niños de 3, 4 años ya danzaban en el espíritu. No sabían. Y yo era bastante curiosa, todavía soy un poco curiosa, pero yo miraba a los ojos a ver si estaban viendo, si chocaban o qué, ¿verdad? La curiosidad. Pero ya hacían algo. Dije en una ocasión, en una vigilia, y los niños se tropezaban por pasar y testificar o decir un versículo de memoria. Ya hacían algo. Y cuando hemos salido a repartir tratados, yo he visto a Ángel o a otros niños dando tratados, y a veces los adultos no nos agarran el tratado a los viejos, sino que a los niños. Ya pueden hacer algo los niños. Entonces, como dijo el Señor, no te mires de menos porque eres niño, o no te mires de menos porque eres joven. No te mires de menos porque eres mujer. No te veas de menos porque, ¿verdad? Porque no estás casada o porque no estás casado. O no te sientas de menos porque no te han nombrado a un ministerio, sino simplemente administra lo que ya tienes, ¿verdad? A veces le pedimos, como decimos, hay veces, Señor, yo quisiera un avión, ¿verdad? Para viajar rápido. Pero no sabemos ni manejar un carro. No podemos administrar una bicicleta, ¿verdad? Se nos olvida que hay que limpiar, tener las llantas listas de la bicicleta, tenerlas con aire. O como dice mi esposo de una hermana conocida, ¿verdad? Dice, ¿a poco se le echa agua a los carros? ¿A poco se le echa gas? Sí, hay que saber administrar lo que ya tenemos. Entonces, aquí el reto es, ¿qué es lo que Dios ya me dio? ¿Cómo ponerlo, verdad, en práctica? Y dice aquí, es por vosotros los gentiles. Cuando el Señor nos da dones, dice que es para la edificación de la iglesia. No es para beneficio propio, no es para gloria propia, es para servicio de los demás. Entonces, es importante que como jóvenes entendamos eso. No importa qué, si te dio 1, si te dio 3, si te dio 5. Si ya multiplicaste lo que te dio, ¿verdad? Dice que es para la iglesia, para vosotros. Lo pongo a disposición de ustedes. Entonces, así también los jóvenes, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos y ponernos a la disposición de Dios a través de los líderes. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, para con vosotros, que por revelación me fue declarado, dice, el misterio. Ahora vamos a ver, ¿a quién le gustan los misterios? Hay gente que no le gustan las sorpresas, se enojan. Y no sé, antes me gustaban a mí las películas así de suspenso, cuando hubiera misterio. Ya después ya no. Pero aquí habla de un misterio que ya fue declarado. Es como un secreto a voces. Es algo que ya se sabe, pero que como que lo ocultamos, ¿verdad? Y el Señor nos dice que la luz no debemos guardarla debajo del almud, ¿verdad? La luz se tiene que poner en lo alto. Y dice que me fue dado por revelación. ¿Qué es una revelación? Es importante que entendamos lo que leemos, ¿verdad? Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes dice, lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué era ese misterio? El misterio del que habla es el misterio de él, que se le fue revelado de Cristo. ¿Para qué Dios llamó a Pablo?
¿Para qué lo llamó? Ahora yo pregunto, ¿para qué nos llamó a nosotros como jóvenes? No nos llamó a venir a calentar una silla, no nos llamó a ver quién vino, quién no vino. ¿Para qué te llamó? Para servir. Esa es la respuesta. Oh, sí, yo sé que debo servir, pero todavía no me han dado una profecía que tengo que servir, ¿verdad? No, ya se nos reveló. ¿Para qué? Dice que Cristo, siendo Dios, hizo a un lado esa gloria y se asemejó a nosotros, humillándose, dice, tomando forma de siervo, de hombre. Y dice que hay un canto que a mí me gusta de un himno que dice, el que debería yo de servirlo vino a servirme. Al que debería de yo haber amado, me amó a mí primero. A eso vino el Señor, a revelarnos el misterio de Dios, su amor. Por eso el ministerio del servicio es basado en el amor. Y ustedes como jóvenes deben de aprender a servir y servir desde la base del amor. Si hay otro enfoque, otra idea de por qué servir, estamos mal. El inicio o el por qué yo debo de hacer algo para Dios y para mis hermanos es el amor. Y dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y como le dijo el Señor una vez a Pedro, ¿verdad? ¿Quiénes dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Bueno, algunos dijeron, bueno, maestro, seguro eres un profeta. O quizás el espíritu de Elías, ¿verdad? Ya reencarnó en ti otra vez. Pero ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y yo creo que más de alguien quizás pensaba lo mismo que los demás. No, bueno, hace lo que hace un profeta, pero también las señales y prodigios lo siguen. Otros decían, cuando él habla, mi corazón como que hay fuego, ¿verdad? Se siente algo diferente. Habla con pasión, habla con autoridad. Pero no sabían quién es hasta que a Pedro se le reveló. Dice, tú eres el Hijo de Dios. Y como jóvenes podemos estar aquí todo el día y podemos venir todas las semanas. Pero si no se nos ha revelado Cristo, no podemos servirlo y poner nuestros dones a disposición de Él, porque no se nos ha revelado. Pues eso es importante decirle al Señor, revélame quién eres tú para mí. Revélame tu gloria, revélame quién eres. Porque sí sé, y como dijo Job, de oídas te he oído, pero yo quiero conocerte. Hace mucho tiempo, yo recuerdo una conversación con Dios, o sea, estaba orando. Y recuerdo que le dije yo, pues ya me aburrí un poquito como la rutina de ir a la iglesia, ¿verdad? Ya me aburrí y ya probé el mundo y también sé que el mundo no es lo mío. Pero yo quiero algo más. Y recuerdo que cantaba una alabanza de New Wine que se llama Necesito un encuentro. Y estaba cantando yo esa parte donde dice que necesito un encuentro con el Espíritu Santo. Y recuerdo bien clarito cuando él me dijo, como se dice en inglés, ¿verdad? You really mean it? ¿De verdad? ¿De verdad? Me recuerdo que me preguntó eso. Oh, ¿de verdad quieres eso? Y le dije yo, sí. Sí, me acuerdo que me dijo, ok. Ya no lo vas a ver de lejos, lo vas a tener cerca. Y me acuerdo que desde esa ocasión, siempre voy al mismo lugar de su presencia, al mismo lugar donde hemos hecho nuestro nidito de amor. Y recuerdo que siempre le digo yo, acuérdate que lo que me dijiste. Y es bonito entrar y hablar y cuando uno está enamorado no quiere terminar de hablar con él, ¿verdad? O con ella. Cuando conocemos a Dios y se nos ha revelado su espíritu y el propósito de Dios en mi vida, uno no puede dejar de servir porque todo le recuerda a Dios. Cuando tú amas a alguien y visitas un lugar a menudo, todo te recuerda a esa persona. Y cuando tú has estado con Dios en todos los lugares donde tú estás, en la escuela, en la casa, en el camino, en el parque, todo te recuerda a Dios y todo te lleva a la adoración. Y al servir a Dios me lleva a honrar a mis hermanos también.
porque dice que somos el cuerpo de Cristo. En una ocasión dice que le van a decir, en Apocalipsis está, oye, yo tuve hambre y no me vestiste. Estuve preso en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. Y dice que le van a decir, pero Señor, yo nunca te vi. Seguramente le van a decir al Señor, bueno, si yo hubiera sabido que tú eras, yo corro a servirte. Yo corro a buscarte. Pero no lo sabía. ¿Qué significa eso? Que ignoraban. Había ignorancia de que Cristo habita en cada uno de ustedes. Entonces, el servirles a ustedes, en ocasiones cuando me preguntan o escribo, yo les digo, ¿puedes hacer esto? Les digo, es mi placer. Es un placer. Nunca le digo, oh, ¿ya buscaste a alguien más? ¿No puedes preguntarle a alguien más? ¿Verdad? Como los niños uno los manda a decir, recoge los juguetes. ¿Por qué yo? Me dijeron una vez, si yo no los tiré. Si yo no te pregunté, solo te pido que los recojas. O sea, hay veces así hacemos con Dios, ¿verdad? Y yo, no. Entonces, como jóvenes, si ya se nos reveló quién es Cristo, cuando se nos pide algo, no vamos a murmurar, porque no lo está pidiendo la hermana o el hermano, ¿verdad? Ya se nos reveló, dice, ese misterio ya no es un misterio. Ya se nos reveló que Cristo habita en ustedes. Ya se nos reveló que Cristo es la cabeza de nosotros. Pero nosotros somos cuerpo, somos parte de Cristo. Y si usted le machuca el pie a Cristo, porque es que me cae mal el hermano, o habla mal del hermano, murmura del hermano, estamos hablando contra Cristo, ¿verdad? Y dice que el que le haga algo a uno de sus pequeñitos, a él se lo hacemos, sea bueno o malo, ¿verdad? Y es importante como jóvenes que aprendamos que no todo va a ser buen trabajo. Hay veces se nos va a pedir, hey, necesitan un poco más de esfuerzo, necesitan más. ¿Y por qué uno sabe que necesitan más? Es por la actitud. Cuando yo veo la cara de mis hijos, yo conozco sus gestos. Y le digo, ¿qué te pasa? Nada. Pero esa cara, cambia la cara entonces, no te pasa nada. Cambia la actitud. ¿Por qué esa mala actitud? Oh, estoy enojado. Ah, entonces si te pasa algo, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y a veces el Señor ya sabe lo que nos pasa. ¿Verdad? Ya sabe, Él ya sabe. Dice que ni está la palabra en nuestra boca, que Él ya la conoce, dice. Entonces, hay veces como jóvenes necesitamos eso y es importante motivarles a que sirvamos al Señor. No importa lo que pase, no importa quién se quede. Y cuando digo no importa, no es que no vamos a tener compasión. ¿Saben qué es lo que hace un soldado cuando hay un soldado caído? El soldado próximo, el que está cerca, aparte de su mochilón que lleva, ¿verdad? También jala o carga al que está herido. O llama, ¿verdad? Ahí no sé cómo hacen para pedir ayuda. Pero no se quedan en el mismo lugar porque el enemigo ya sabe dónde están. ¿Verdad? ¿Qué hacen? Tienen que avanzar, sí o sí. Heridos o no heridos, hay que avanzar. Y hay un corito que así dice, va en las luchas y en las pruebas. La iglesia, ¿qué hace? Sigue caminando. ¿Y para qué se detiene? Para predicar. Entonces, en las luchas y en las pruebas, y los jóvenes a veces queremos solo gloria o solo sí, vas a ir a la universidad, vas a tener una gran familia, vas a tener casa, vas a tener carro. Y déjame decirle que el Señor le dijo una ocasión a uno de ellos, ¿verdad? Que lo seguía. Yo ni siquiera tengo, dice, una almohada. No tengo nada donde reposar en mi cabeza. ¿Verdad? Hay veces decimos, bueno, seguir a Dios es tenerlo todo. Pero realmente cuando tenemos a Dios en esencia, no nos hace falta nada. Yo le cuento a mi esposo que en mi infancia hubieron muchas carencias, pero nunca me enteré. O sea, ahora sé que me faltaron cosas materiales, pero no me hicieron falta. O sea, siempre comimos, siempre estábamos calzados, siempre Dios nos sanó, siempre vimos milagros, vimos sanidades, vimos gente a recibir a Cristo, vimos muchas cosas.
grandes cosas. Pero no me di cuenta de las carencias porque Cristo estaba en mi hogar. Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros nos enfocamos en lo que nos falta? Es porque hemos perdido el enfoque. Hemos perdido el objetivo. Y como iglesia debemos saber de que el Señor viene pronto. Dice que nosotros no hagáis tesoros aquí en la tierra, dice, donde la polilla mina, donde el ladrón corrompe, ¿verdad? No hagáis tesoros, y no quiere decir que no tenga visión, usted ya ahorre y compre una casita en su país o algo así. No está diciendo eso, quiere decir, el enfoque no es enriquecerse. Porque de todas maneras, cuando yo venga, eso se va a quedar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante? Dice, hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo se hacen tesoros en los cielos? Sirviéndole al Señor. Eso es como una inversión. Si ustedes conocen las bolsas de valores, ahí se gana o se pierde, ¿verdad? Ahorita con el Bitcoin también, tú inviertes o ganas o pierdes, por veces sube, por veces baja, pero es una inversión. La inversión en el reino de Dios es tiempo. No solo hablando de diezmos, cuando les he hablado a las muchachas sobre el diezmo, también se diezma el tiempo. ¿De cuántas horas? 24 horas, ¿cuánto toca darle al Señor todos los días? Son 2 horas 40 minutos diarias. Tenemos que diezmar nuestra alabanza, la ofrenda. Y le digo yo, bueno, si se les hace mucho orar 1 hora, que lo mínimo, dice el Señor, que un discípulo de él tiene que orar 1 hora, lo mínimo. Hagan pausas de tiempo. Media hora tal hora, media hora tal hora, media hora tal hora. Y usted poco a poco va a ir disciplinándose como un soldado. Porque al grupo le hemos puesto ejército juvenil. Porque no son débiles como el mundo lo quiere creer. No son débiles. No somos un grupo pequeño. El Señor dice, no se fijen en el número cuando atacaban al pueblo de Israel y los números eran miles y el pueblo de Israel era poco. El Señor le decía, no se fijen en sus caballos ni en la fuerza de ellos. No se fijen en eso. ¿En qué debemos de fijarnos? En que el poderoso, dice, va delante de nosotros. El fuerte de la relación es Dios. Por eso a los jóvenes dicen, no confíen en tu propia prudencia. No te creas sabio en tu propia opinión. Dice, confía en Él. Y Él, dice, enderezará tus veredas. Porque a los jóvenes es fácil de perder dirección. Ahora, bueno, con el GPS, aún con el GPS algunos se pierden, ¿verdad? Pero en nuestros pueblos o en nuestras ciudades, le cuento yo a mi esposo varias anécdotas. No sé cómo dábamos con la dirección, pero uno decía, el culto va a ser en tal casa, una casa rosada, hay un palo, un árbol de mango afuera, y póngale que cortaron el árbol. Y quizás esa hermana cambió de color de la casa, pero llegábamos. ¿Cómo llegábamos a saber? Pero se llegaba con referencias y preguntando, ¿verdad? Y cuando ustedes quieren llegar a la meta de algo, no se deben guardar las interrogantes. Pregunten. Hay muchos sabios aquí, ¿verdad? Hay muchas personas capaces de dar una respuesta para sus dudas. Capaces, ¿por qué? Porque hay conocimiento bíblico, ¿verdad? La Biblia dice que es capaz de todo. Para edificar, ¿verdad? Para redarguir, para enseñar. Hay que preguntar. Y entonces es importante tener el conocimiento de quién es Dios. ¿Para qué me llamó el Señor? Ya sea el oficio apostólico que hablaba Pablo o los dones que les fueron otorgados. En Corintios dice que él hablaba más lenguas que todos los corintios. Tenía muchos dones Pablo. Tenía el don de milagros, el don de sanidad. Era evangelista, era misionero, era apóstol, era maestro, enseñó a Timoteo y a Tito. Muchos dones tenía Pablo, pero no se quedó encuevado, ¿verdad? O cobrando por los dones. Si estudiamos la vida de los profetas, había como un castigo para aquellos que pedían algo. ¿Qué es lo que le pasó a aquel siervo, verdad? Cuando Eliseo le dice, no te vamos a cobrar, ¿verdad?
Llévate tu oro, tus ropas, todo, nada, llévatelo. Dijo este siervo, pues si él no lo quiere, yo sí. Se fue al encuentro con él, dice, y a Naamán le dijo, hey, ¿sabes? Mi jefe ha cambiado de opinión. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Dámelo a mí. Y le dijo al profeta cuando llegó, no estaba mi corazón contigo cuando dijiste esto y esto y esto. Por tanto, le dice, la lepra que se le fue quitado a esto, se te pasará a ti y a toda tu generación. Le dio una maldición por la ambición. Nosotros no debemos de servir al Señor por dinero, por un beneficio, cuando Él ya todo nos lo dio en la cruz. Nos dio la sanidad, nos dio la libertad, nos dio el amor, nos dio la salvación. Ese misterio ya fue revelado en la cruz. El misterio del amor. Por cuanto todos pecaron, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más quieren los jóvenes? Casa, carro. ¿Qué dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay principios bíblicos. Si tú te saltas ese principio, no vas a recibir las bendiciones del Señor. Este es un camino de principios. Y es importante seguir esa ruta. Por eso decía antes, no seas sabio en tu opinión, porque decimos, no, cuando termina la universidad, entonces le sirvo al Señor. No, pues hasta que me case. Y yo les he dicho muchas veces que luego el que se casa dice, no, pues que tengo hijos y están babies, no puedo servir. Y luego crecen y los hijos dan problemas y dicen los hermanos, no, yo no puedo servir porque mis hijos no son ejemplo. Y luego son viejos y dicen, hermano, yo no puedo servir porque ya la columna no me da. Ya los pies ya no. Con tal que nunca sirvió. Y como decía una maestra mía, el que no sirve, no sirve. ¿Entienden? El que no sirve, no sirve. Hay que servir. Y es importante. Otro alabanza antigua del himnario creo que decía, trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, decía, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar. Una persona que está de balde está pensando solo tonterías. Hay que ocuparse, hay que mantenerse ocupado. Y los jóvenes tenemos que mantenernos ocupados, trabajando en la viña del Señor. Hay tanto que hacer. Necesitamos sonidistas, necesitamos personas que ayuden, ¿verdad?, en la limpieza, personas que ayuden en la puerta, personas que ayuden cuando está el proyector. Necesitamos personas que ayuden a dar tratados. Necesitamos personas que sean intercesores. ¿Sabe que desde los niños, a mí mi mamá me ponía de niña a orar? Y hay jóvenes que tienen ese don también, pero no se dan cuenta o son haraganes, ¿verdad? Y tienen que aprender disciplina, porque se necesita ser disciplinados. Se necesita para lo que sea, para cantar, para tocar un instrumento, para aprender. Quien no es disciplinado rápido tira la toalla, ¿verdad? El que quiere aprender se esfuerza y se disciplina a practicar, a practicar, a practicar y a practicar. Y lo mismo es si quieres predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Allá no le vas a decir al mundo, no, pero es que yo me acuerdo que dice algo así. Algo así dice, ¿verdad? No, el mundo te pregunta, ¿y dónde dices? A ver, compruébame. Tenemos que conocer la Biblia, saber quién es Dios. Cuando el mundo te diga, bueno, sí, yo estoy sorprendida con una señora, y le digo yo a mi esposa, le voy a tener que responder también, porque ya me han mandado varias cartas y ella es testigo de Jehová. Y me dice, si usted quiere conocer la verdad, por qué esto está sucediendo en el mundo, yo tengo la respuesta y la respuesta está en la Biblia, en tal y tal parte. Si tiene más preguntas, llámeme o métase a esta website. Y le digo yo a mi esposo, tienen un espíritu de error, pero están trabajando. Y los que tenemos la verdad, no lo estamos haciendo. Y es interesante porque cuando nosotros somos jóvenes, podemos atraer a otros jóvenes. Cuando somos niños, atraemos niños. Cuando somos adultos, podemos llegar a los adultos. O no importa que tú seas adulto y conoces jóvenes, también los puedes traer al camino del Señor. Hay personas que tienen ese don. Hay personas que solo invitan a alguien. Quizás no le hablaron del Señor, pero solo le dicen, te invito a la iglesia. Voy a ir, pues. No tengo nada que hacer, voy a ir. Vienen y se quedan.
Solo tiene el don de jalar, ¿verdad? Viene otro y lo remacha aquí, ¿verdad? Oh, bienvenido, mire, que venga, siéntese y haga eso. El don de servicio. Yo he escuchado y yo lo he visto, ¿verdad? A nosotros nos enseñó, los servidores no nos sentábamos. Era ver qué pasaba, si alguien estaba en el baño, si algo eso, si algo lo otro. Listos para servir. Ágiles, capaces, ¿verdad? Y los jóvenes tenemos que desempeñarnos así. Y Pablo nos dice eso. Oigan, recuérdense que a los apóstoles, los 12 apóstoles, a Pablo no lo miraban como apóstol. Pasaron como 3 años y medio. Hace tiempo les prediqué sobre el ministerio de la reconciliación. Y ahí habla de que hubo uno que hizo que Pedro y Pablo pudieran hablar. Y en una ocasión Pedro estaba predicando y Pablo le dice, hey, eso que hablaste no es cierto. Lo corrigió. ¿Cómo que no? Le dice, tienes que hablarle del Espíritu Santo. No, le dice, pues no nos han ni hablado de eso. ¿Y por qué no? Oye, ya no estás en la circuncisión. No puedes incluirlos, le dice, ya en la ley otra vez. El Señor nos ha hecho libres de la ley. Y era un hombre, dice, que conocía, era uno de los mejores discípulos de Gamaliel. Entonces vemos aquí, vamos a ir a Hechos 11 del 1 al 18. Hechos 11 del 1 al 18. Amén. Mire qué importante es entonces. Acuérdense que a Pablo no lo querían porque había sido malo, ¿verdad? Había matado muchos hermanos. Había metido presos a muchos e incluso había sido testigo de la muerte de Esteban. Había tenido él cargado las vestiduras, ¿verdad? Que se le fueron despojadas a Esteban. Y no derramó ni una lágrima. O sea, él estaba de acuerdo, él estaba aprendiendo cómo hacer lo mismo. Entonces, cuando Dios le hizo el llamamiento a Pablo, los que eran celosos, ¿verdad? Porque había un celo de cuidar la Sagrada Escritura, la sana doctrina, no querían recibir a Pablo. Pensaban que era una trampa. Pensaba que se estaba infiltrado, ¿verdad? Fingiendo. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo reveló el llamamiento de Pablo a los hermanos. Es importante entonces ser llenos del Espíritu Santo. Para ser enviados hay que estar preparados y el Señor dijo en Hechos, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces los jóvenes, más que anhelar servir a Dios, tienen que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Dice, como dijo el Señor, ¿verdad? Juan el Bautista bautizaba en agua, pero el bautismo en agua no sustituye el fuego del Espíritu. La palabra de Dios no sustituye el fuego del Espíritu. Y el ser sellado en el Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizados en el Espíritu Santo. No es lo mismo. Entonces es importante, cuando creemos, dice que fuimos sellados. Hay una marca en nosotros. Hay una marca que dice que es propiedad de Cristo un joven cuando acepta a Cristo. Pero es importante para ser enviados y para ser funcionales en el llamamiento que tenemos, es ser bautizados por el Espíritu Santo. Y yo les he contado más o menos en mi ignorancia, porque era ignorancia. Yo decía, no necesito el Espíritu Santo, o sea, yo lo respeto, que se mueva, que usa quien quiera usar, pero a mí que no me ponga a hablar eso raro. A mí que no me ponga a temblar o a danzar. Yo eso decía en mi mente. Y mire que para nosotros en la iglesia, yo le cuento a mi esposo, de 200 personas, 100 personas son llenas del Espíritu Santo. Y hablan lenguas, si hay profecía, hay don de ciencia, don de conocimiento, palabra de sabiduría. Se mueven casi todos los dones ahí. Pero yo no lo quería. ¿Por qué? Porque Satanás pone el espíritu de temor en nosotros. Para recibir el Espíritu Santo no debe de haber temor, sino amor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando amamos a Dios, queremos todo lo que viene de Dios. Cuando tú amas a alguien y te ofrece comida, tú no vas a decir, ay, me va a envenenar, ¿verdad? Tú ni lo piensas, tú solo lo comes. Porque es alguien que te ama y no te va a hacer sufrir. Cuando Dios dice, así como ustedes son malos y si le pide a tu hijo un pan, no les va a dar una piedra, ¿verdad? Si les pide pescado, ustedes no le van a dar una serpiente. Y si ustedes dicen, no, me piden al Espíritu Santo, ¿acaso no se lo voy a dar? El Espíritu Santo se pide. La Biblia nos enseña que solo el que pide, recibe.
El que busca dice que lo halla. Al que toca se le abre. Y es importante enamorarnos de Dios para querer conocer al Espíritu Santo. Jesús incluso dijo, es necesario que yo me vaya. Ay, si yo hubiera estado, creo que con Jesús, creo que me hubiera dicho lo mismo que a Pedro, ¿verdad? Te reprendo, Satanás. Porque uno quizás le habría dicho, Señor, no te vayas. No nos dejes, ¿verdad? Que no te mate, ¿verdad? Que no te pase nada. Y él dice, ¿saben qué es necesario? Para que puedan enviar al Espíritu, para que envíen al otro consolador. Es necesario. Y es importante también entonces para un ministerio, es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como jóvenes tenemos que anhelar al Espíritu Santo. No tengan temor, no van a recibir lenguas demoníacas, es mentira. Muchas veces hay desprecio y el Señor también dice en la Escritura, no menosprecies la profecía. Porque la profecía, dice la Biblia que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. El pueblo hace lo que quiere. Yo le cuento a mi esposo que habían tantos dones ahí, pero había un muchacho en particular, quizás de unos 19 años por ahí. No danzaba, no nada así. Pero cuando te marcaba los ojos, se hacía contacto de ojo contigo, ya la regaste. No, se iba para donde uno, le daba la mano y te decía, mira, así dice el Señor. Esto y esto y esto y esto y esto. Tú estabas en tal lugar a tales horas, esto y esto no le agrada al Señor. Y uno se quedaba, ay, entraba un temor. ¿Cómo lo sabe? No, él no lo sabía, hermano, se le fue revelado por el Espíritu. Mi papá cuenta una de tantas cosas que hizo. Dice que él ya había aceptado al Señor. Y en una de esas, uno de sus compañeros de trabajo, él era albañil en El Salvador. Hacía casas, trabajaba en la construcción. Y uno del familiar de él dice que fumaba todavía. Y él ya sabía que mi papá había aceptado a Cristo. Ay, Cruz, le decía, si un cigarro no es ninguno, uno no es ninguno. Echarle uno. No, le decía, es que yo ya acepté a Cristo. ¿Quién te va a ver, hombre? Nadie te está viendo. ¿Vos ves que hay alguien aquí? Pues dice que ya lo andaba convenciendo, pero se resistió, ¿verdad? En la noche se fueron a la vigilia a la iglesia. Y entra la esposa del pastor en ese entonces, la hermana Carmelina se llamaba, ya está con el Señor. Entra en danza, ¿verdad? Estaba danzando, dice que se acercó donde ellos y se subió a una banca, porque en las iglesias era de banca. Se subió en la banca y empezó a danzar sobre la banca sin caerse. Y empezó, dice, a estar como entre la punta, entre la mera esquina de la banca, ya como que se iba a caer, pero no se caía. Y le tocó al hombro a mi papá y le dijo, así estaban ustedes dos ahora, miren. A la orilla, que si lo hago, no lo hago. Que si fumo, que si no fumo. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor está en todas partes. Y dice que mi papá se quedó helado, mi papá. Nunca había visto profecía tan directa. Y dice, bueno, yo solo había oído, dice que ya los profetas ya no existían. A mí me habían contado de que eso ya no. Pero ¿cómo es que sabe? Bueno, el Espíritu Santo es el mismo. Incluso Juan el Bautista dice que no hay otro hombre más alto aquí en la tierra, nacido de mujer, como Juan. Pero en el cielo, dice, será el más pequeño. Son misterios. ¿Cuál es ese misterio? Ya se nos fue revelado. ¿Cuál es ese misterio? El servicio. Dice, el que quiera ser grande en los cielos, dice, sirva a sus hermanos aquí. Sirvan a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios, hermanos? Una tacita de agua. Hermano, ¿en qué le ayudo? Hermano, ¿qué necesita? Hermano, me ofrezco para esto, ¿verdad? O mire, hermano, yo no tengo tiempo, pero aquí está una ofrenda para que haga algo. O yo no tengo dinero, hermano, pero ¿en qué le ayudo? ¿Cuándo va a hacer algo? Se lo está haciendo el Señor, ¿verdad? Y es importante entonces que se nos sea revelado ese misterio. ¿Para quién yo hago las cosas? ¿Por quién yo hago las cosas? Verso del 8 al 9 del capítulo 3 de Efesios. A mí, dice Pablo, ya no Saulo. ¿Se acuerdan? Saulo empezaría a decir, yo fui estudiante de Gamaliel, tengo tantas carreras, soy griego, hebreo, también soy romano, también soy aquí, tengo tantos títulos. Ese sería
Saulo. Pero mira, cuando hay una verdadera relación, un encuentro personal con Cristo y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Había un misterio que dice, se le fue dado a él el privilegio de hablar de las riquezas de Dios. Al mundo no le podemos hablar cómo está la economía, cómo va la salud, cómo va esto, hablar de deportes primero, ¿verdad? Hacernos amigos. Hay diversas estrategias, ¿verdad? Para llegar a una persona. Pero ¿sabe qué? Cuando tenemos el Espíritu Santo, le va a decir dónde ir y dónde no ir. Como le decía Pablo. Como Jesús le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Vámonos por aquí. No, me es necesario pasar por Samaria. Porque se le había revelado que había una mujer ahí que necesitaba oírlo. Me es necesario. Entonces, cuando los jóvenes tienen un encuentro personal con Jesús, cuando ustedes escuchan, vamos a hacer esta actividad. Si tú tienes a Cristo, tú vas a saber por qué estamos haciendo esta actividad. ¿Para qué propósito hacemos esta actividad? ¿Quién es glorificado en esa actividad? Y tu valores en el banco del cielo está creciendo. ¿Sabe qué es lo bonito del cielo? Que allá no hay pérdidas como aquí, ¿ve? Aquí invertimos y de suerte se gana y si no, pues se pierde. Pero en el cielo, todo lo que hacemos para Dios, dice que nada quedará sin recompensa. O dice, yo vengo pronto y mi galardón, ¿con quién? Conmigo. El Señor va a venir y no se va a quedar el galardón esperándonos. Yo vengo, dice, y vengo pronto. Por lo tanto, dice, retén lo que tienes. ¿Qué tienen los jóvenes de remanente? ¿Qué don tienes tú? Pónganse a pensar un ratito, ¿qué don tienen ustedes? ¿Qué talento tienen ustedes? Y nadie puede decir que no tiene. A todos, al menos que se le dio fue uno. Mínimo tenemos uno, todos. ¿Verdad? Todos los que están aquí, aún los niños, los babies, todos tienen uno. Ahora dice el Señor, retén eso que tú tienes para que ninguno tome tu corona. Y fíjense que es feo. Por lo menos yo me acuerdo en la escuela, ¿verdad? Cuando uno luchaba por llevarse el primer lugar. Y luego por un descuido viene otro y te lo gana. No, como que, oh, todo el desvelo, ¿verdad? Todo lo que hicimos. Y si, dice la palabra del Señor, y si descuidáramos una salvación tan grande, ¿dónde van a quedar ustedes? Dice, si Él no perdonó a los ángeles, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros? Dice, si nos descuidamos. Entonces, como jóvenes, no nos tenemos que descuidar y hay muchas distracciones en el mundo. Hay muchas cosas como entretenernos. Ahorita es hora de un pan con café, hora del cine, es hora de ir a estar en la playa. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en el Señor? Nuestro valor crece en el banco del Señor. Entonces, invirtamos nuestros dones en la obra del Señor. ¿Sabes cantar? Canta con fuerza. Cántale a Él, ¿verdad? Dice que es impresionante cómo es Dios, porque Dios primero llama, capacita y luego envía. No es al revés, ¿verdad? Dios llama y capacita. Y es muy importante saber cuál es nuestro llamado. Hay llamados generales, se ha hablado en otra oportunidad. Somos llamados a la santidad. Somos llamados a amar la justicia, a aborrecer lo malo. Somos llamados a humillarnos ante el Señor. Somos llamados, ¿a qué más? A que nos amemos los unos a los otros. Somos llamados ¿a qué? A servir. ¿A qué más somos llamados? Hay una lista interminable de qué somos llamados. Entonces, como jóvenes no podemos decir, yo no sé qué hacer. A mí ni me ocupan, ¿no? Nunca me piden hacer nada. Pero es interesante porque hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer.
Y es importante cuando uno ama al Señor y ama su casa, y ama su presencia, y ama a los hermanos. Cualquier cosa uno está dispuesto a hacer. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo por amor? Cualquier cosa. Hay gente que dice, yo haría cualquier cosa por esa persona. O yo haría cualquier cosa para agradar a esta persona. O yo haría cualquier cosa por conservar a esta persona. Eso se llama amor. Y ahora la pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por el Señor hoy? No qué hicimos ayer. Si yo les pusiera a contar lo que ya hicimos nosotros, tal vez me crea, tal vez no. La pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy? ¿Verdad? Versos 10 y 12 del capítulo 3 de Efesios. ¿Cuál es el propósito de ser llamados a algo específico? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y fíjese que allí nos llevaría otro día, creo yo, a explicarlo, pero voy a tratar de resumirlo por el tiempo. Dice, el propósito del misterio es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. La multiforme sabiduría de Dios. Es decir, que Dios solo habla así. No es cierto. Dios habla de muchas maneras. Dice, al hombre le ha hablado de diversas formas. Y aún así no entendemos. Dice que incluso sus vientos son sus ministros, mensajeros. Cuando usted ve torbellino, fuertes vientos, algo está diciendo el Señor. O sea que no entendemos, ¿verdad? Entonces dice que hay multiformas, que su sabiduría se da a conocer con un propósito. Dice que los celestiales, los ángeles, allá en las regiones celestes, en los lugares celestes, dice, principados y potestades, conozcan el propósito eterno que hizo Cristo a través de la iglesia. Y usted dirá, ¿por qué Dios quiere que los ángeles que viven allá en las regiones celestes, quiénes dice la Biblia que viven en las regiones celestes? Vamos a ver. Ya lo han hablado aquí, no les estoy preguntando algo que no saben, sí saben. Huestes, principados, potestades, ¿sí? Gobernadores, ¿qué más? Sí, eso viven en las regiones celestes. Y dice que para eso es el misterio, que la iglesia dé a conocer lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Para que les dé vergüenza. Que un ser creado menor que ellos son más fieles que ellos. ¿Por qué Satanás se enoja tanto, verdad, con el ministerio de alabanza o con los que adoran, con los que sirven? Porque él estuvo allí una vez. Así que él sabe qué es entrar en adoración. Él sabe, pero se enoja porque lo destronamos, ¿verdad? Lo derribó el Señor. Como rayo, dijo Jesús a los discípulos, vea, lo vi caer yo a Satanás. Ustedes no se gloríen de que la gente acepta, de que se salvan, de que hay sanidades, milagros, los demonios se sujetan a ustedes. No, yo vi a Satanás caer como un rayo. Eso fue, como que dice, estuvo bueno ahí. Esa pelea estuvo buena. Y Jesús lo vio. Entonces, qué interesante es que como hijos de Dios, como jóvenes, el Señor cuenta contigo para su ejército. El Señor cuenta contigo para hacer cosas grandes. Y como dice ese cántico, proezas haremos en Dios. Si permanecemos en Dios. Dice que solo el que permanece en la vid puede dar frutos. Solo el que permanece en Dios puede llevar muchos frutos. Si permanecemos en Dios, dice que Él toma a los jóvenes como el valiente, ¿verdad? Que agarra las saetas y le da dirección y las lanza. O sea, el Señor no te va a lanzar a lo loco. Donde caiga, ¿verdad? Si es México, Perú, Guatemala, allá en donde caiga, ¿verdad? No. El Señor nos lanza como saetas, específicamente. Y el Señor nos ha puesto, dice también, que nos ha plantado en un lugar. Y cuando estamos plantados, cuando
Nosotros tenemos plantitas en la casa, ¿verdad? Hay plantas que quieren dar fruto, hay plantas que florean, logran dar su florcita, pero como no están arraigados, si no les eché agua, por el sol se secaron. O si les eché agua quizás, pero las raíces no son profundas, un viento y plum, la planta se cayó. No tiene fuerza, viene un viento. Nosotros teníamos un árbol de mango que cuando venía el viento estaba lleno de flores y se quedaba con la mitad. Decíamos, ala, ya se perdió la mitad. Y luego algo pasaba, le cayó plaga, la mitad de la mitad. Venía dando como una cuarta parte de los mangos que debería haber dado. Y hay veces si somos como cristianos, ¿verdad? Vienen los fuertes vientos y se nos va la paciencia, y se nos va el gozo, y se nos va la ganas de alabar, se nos da la ganas de congregarnos, se nos caen los frutos, se nos va la paciencia, nos piden algo, no, ay hermano, no, que lo haga fulanito. No, es que si yo sirvo me enojo, porque ya saben. No, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tener fruto, dar mucho fruto. Eso es lo que espera Dios de mí. ¿Qué espera Dios de los jóvenes? No espera que hagan cosas malas. Dios espera que ustedes den a conocer, dice, los principados y potestades en los lugares celestes, conforme el propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, quien te demos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dios habla de muchas maneras, muchas formas. Es importante entonces entender cómo Dios nos habla. Yo les he dicho a varios jóvenes, ¿verdad? La forma en que Dios me habla a mí quizás no sea la forma que Dios te habla, pero de que te habla, ¿verdad? Hubo una ocasión que estaba bien grave Saúl y nosotros andábamos por San Francisco y el niño estaba enfermo, allá se nos enfermó, bueno, de camino ya más o menos se miraba enfermo. Llegamos allá y dijimos, ay Señor, no, se ve muy, muy mal. Le digo a mi esposo, como que nos vamos a regresar, le digo, porque no se ve bien, el niño no puede respirar bien. Y bueno, yo iba orando en el camino, orando. Y eso, no sé cómo, no sé si pasamos a una gasolinería o qué, pero de repente el tráfico paró y la placa de un carro decía, todo va a estar bien. Y boom. Ay, dije yo, todo va a estar bien. Sentí que esa palabra era para mí. En ese momento no lo oí, no una hermana me lo dijo, pero creí que era para mí. Y la tomé. Y efectivamente, con el transcurso del tiempo, Saúl estaba como si nada. Y dije, ay, ¿qué tengo que hacer cuando recibo una palabra del Señor? Creerla, ¿verdad? Cuando no la creemos, viene el enemigo y la roba. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado a ti? De que te va a usar, o tal vez te ha dado dirección de qué hacer, pero estamos con dudas, ¿verdad? No debemos de dudar, debemos de creer en la palabra del Señor. Y algo muy importante es que si nosotros conocemos a Dios, no va a haber dudas que Él es el que nos está hablando. Porque también la carne habla. La carne también pide. Ay, no solo pide, exige también. La carne habla. El mundo nos habla. Tú deberías estar haciendo esto. Ya deberías tener novio a tu edad. Tú ya deberías haber hecho esto. El mundo habla. Pero cuando conocemos la voz de Dios, no vamos a prestar atención a lo que dice el mundo acerca de mí. O cómo ellos creen que debería de vestir. Cómo ellos creen que debería de hablar. Cómo ellos creen que debería de forjar mi vida. Para terminar, vamos a ir a Primera de Corintios 11:10 y Primera de Pedro 1:12. Siguiente parte dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Estamos hablando de la conducta de los cristianos. Tú y yo tenemos que tener una conducta intachable delante de los hombres, dice, y delante de Dios, pero también por causa de los ángeles. Esa señal de autoridad sobre la mujer dice que es por causa de los ángeles. Ángeles que están en las regiones celestes y ángeles que son puestos en la iglesia como autoridad. Por ejemplo, el pastor. El pastor es considerado un ángel. Cuando el Señor les habla, ¿verdad? En Apocalipsis, háblale al ángel de tal iglesia. Le está diciendo, háblale al pastor de esa iglesia. Pero también hay ángeles designados para defendernos. Usted no sabe cuántos ataques hay sobre esa iglesia, sobre todas las iglesias cristianas. Cuántos brujos, cuántos
Personas se levantan para que se cierren las iglesias. Personas que ayunan más que nosotros para que se cierren las iglesias. Yo he oído muchos testimonios y uno de ellos mencionaba de que ellos vierten sangre de animales o de ellos mismos sobre hielo. Porque lo que le piden a Satanás es que las iglesias estén frías. Porque si los hermanos están fríos, ellos pueden penetrar fácilmente. Porque sabe que es la barrera que los detiene a los demonios. Es el fuego. El fuego del espíritu. Entonces cuando los jóvenes tienen ataques en sus sueños, porque cuando el enemigo no puede hacer que tú caigas, ¿verdad?, en pecado, él ataca en sueños. Atacan pensamientos negativos, depresión, ansiedad. ¿Cómo es entonces que nosotros vamos a poner una señal de autoridad? Obedeciendo al Señor. Otro día vamos a hablar claramente porque también significa otras cosas. Ahora, primera de Pedro 1:12. ¿Qué es lo que anhelan mirar los ángeles, hermanos? Fíjense que dice la Biblia que los ángeles, dice, son testigos de Dios. No son la gente que se llaman testigos, ¿verdad? Pero dice, si alguien, dice, me negare, dice, delante de los hombres, si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré, dice, delante de mis ángeles. A ellos va a llamar por testigos. Entonces, lo que ustedes y yo hacemos cuando hablamos la palabra de Dios, cuando le hablamos a alguien de Cristo, los ángeles están, ¡oh, wow! Ellos están anunciando lo que nosotros le anunciamos a aquellos pastores. Un niño ha nacido. Hijo se les fue dado. ¿Verdad que lo anunciaron los ángeles? Y ahora no es el trabajo de los ángeles. Ahora es el trabajo de nosotros. Y ellos dicen que anhelan ver esas cosas. Ellos anhelan ver que la iglesia se levante. Ellos anhelan, esperan. Es como alguien que está esperando algo grandioso. La tierra misma dice que clama a Dios, dice, para que los hijos de Dios sean manifestados. Ahora, por lo que clamamos los jóvenes es por tener dinero, novia, carro, por tener cosas quizás que vemos en otros. Pero el Señor quiere que anhelemos al Espíritu Santo. Quiere que anhelemos su presencia. Quiere que anhelemos ser testigos de Él, verdaderamente testigos. Y seréis mis testigos, les dijo el Señor. Pero ¿cuándo vamos a ser testigos? No antes de recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ir desarmados. Dice que la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra potestades. Si tú aquí con apoyo de la iglesia te sientes desanimado, ¿cómo vas a hacer tú solito en el campo de batalla? O tú solita cuando estés rodeada de tus compañeras y todas son ateas o nadie cree en Dios. Allí donde necesitas al Espíritu Santo. Ahí donde el Espíritu Santo tiene que recordarte la palabra de Él. ¿Qué vas a hacer? Yo oí un testimonio de una jovencita que dice que un satanista se había enamorado de ella. Y le hacía cosas para que ella pues fijara los ojos en él. Y dice que no pudo. Y hasta que un día le preguntó, bueno, ¿y tú qué eres? Yo nada. No, pero ¿qué religión profesas? Hay una luz en ti, hay algo que no me deja entrar en tu mente. No puedo leerte en la mente. No puedo hacer que me obedezcas. No hay una mujer, le dijo, que se haya resistido a mí. Y no porque era guapo, es que hacía trampa, ¿verdad? Pero nadie le dijo a ella, no, pues. Empezó ella a hablar, dice, nuevas lenguas. El hombre salió huyendo porque dijo, a ver, que le agarró, ¿verdad? La dejó. Pero con el tiempo el Señor lo convirtió a él y él supo qué era lo que había experimentado con aquella joven. Dijo, no, ella tenía el Espíritu Santo. Ya había estado con mujeres cristianas. Las había sacado de la iglesia. ¿Por qué? No estaban llenas del Espíritu Santo. Entonces, cuando venimos a la iglesia no venimos a perder el tiempo, venimos a ser llenos del Espíritu Santo. Venimos a que nuestra copa rebose. Y como yo suelo decir siempre, es importante preparar el corazón para recibir. La Biblia nos dice entrar por sus puertas con acción de gracias. No dice salgan de la iglesia con regocijo para luego. No, yo ya tengo que venir
con el corazón ya dispuesto a adorar, con el corazón ya dispuesto a aprender, con el corazón abierto a recibir al Espíritu Santo. No tenga miedo, ¿verdad? Si usted siente llorar, llore. Se les ha dicho, levante las manos, haga lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Pero es importante romper ese miedo, esa barrera de que me están viendo, no me están viendo. Eso el enemigo lo pone. Distracción, temor, ansiedad, ¿verdad? No, que me van a ver llorar, no, que... decía una hermana que venía antes aquí, me estaba acordando de ella ahora, de la hermana Mercedes. Y decía ella, bueno, si se nos corre el maquillaje, nos volvemos a pintar, no les. Pero lloremos, ¿verdad? Si siente usted hacerlo. Tampoco finja, porque el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. No hay que fingir algo que no siente, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor, pongámonos de pie. Vamos a continuar en otra ocasión. El deber del hombre en el ministerio de Cristo. Un misterio que fue revelado en la cruz por amor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por revelarnos tu amor, Señor, para con nosotros, Señor. Cuando el enemigo, Señor, nos juzga, Señor, dice que Él es el fiscal, Señor, el acusador de nuestros hermanos. Tú vienes como abogado, Señor, a librarnos, Señor, de las acusaciones del enemigo, Señor. Y venimos ante ti como jóvenes, Señor, como niños, como adultos, como ancianos, a rendir nuestro corazón a ti, Señor, a declarar nuestro amor por ti, Señor, a decirte, heme aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, como iglesia, Señor, dispuestos a caminar por fe, Señor. No queremos, Señor, estar calentando asientos, Señor. Queremos servirte, Señor. Hay ministerio dentro y fuera de la iglesia, Señor. Hay tanto que hacer, Señor. Ayuda a estos jóvenes, Señor, a anhelar servirte, Señor. A anhelar, Señor, conocerte cada día más, Señor. A anhelar, Señor.